Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En diciembre, donde el ambiente de Navidad se trata de todo menos de Jesús, buscamos ir en nuestra mente a Belén para meditar en la historia de la redención. Pero, ¿ahí empieza esta historia? Iniciamos hoy una nueva serie navideña llamada De Edén a Belén, hablando de esta gran historia de redención que inició mucho antes de Belén. Acompañemos a Alex y a Marcelo en el inicio de esta nueva serie, aquí en Entre Semana. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron, con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Ahí siempre, cuando leo ese pasaje en Lucas 24, me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido esa lección? Me encanta. A mí es de los pasajes favoritos porque mi imaginación va... Porque es como... ¿En serio tú, oye, no sabes lo que pasó? Eres el único que no sabe. O sea, se ve que había mucho movimiento, mucha agitación por todo lo que había sucedido. Claro. O sea, a veces como que, sí, simplemente fue que murió ahí una persona. No. Hubo agitación. Piensa que una semana, el domingo, estaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y he aquí el rey de los judíos. Y hubo el templo, cuando Jesús entra, o sea, hubo agitación. Y el viernes fue crucificado. Entonces, llama la atención porque es como... te da un poquito de... tipo como los periodistas que te dicen cómo está el ambiente en aquel tiempo. Uh-huh. Sí, y bueno, a ver, estamos comenzando una nueva serie llamado De Edén a Belén. Uh-huh. Raro lugar para comenzar. Sí, hay muchas series que comienzan en Lucas, pero generalmente son los primeros capítulos de Lucas. ¿Por qué estamos comenzando por el final? O sea, al final de Lucas con este episodio en particular. Bueno, de alguna manera queremos aprovechar la llegada de diciembre para conversar, platicar sobre un poco este ambiente y espíritu navideño. Y no sé si te pasa, ¿no? Pero es como que hablas de Navidad y encuentras de todo. Desde el Grinch, que no quiere saber nada, de que este es un invento occidental, y de repente todo es pagano. Todo es pagano y nada que tenga que ver con el diablo y todo eso. Y como que siento que se ha perdido ciertas cosas que van más allá. Y sí, es verdad, el arbolito, los regalos. Jesús no nació el 25 de diciembre. Claro, y las discusiones y publican en Facebook. Y es como que siento que se pierde un poco el punto, ¿no? Y es interesante porque Jesús hace eso con estos dos hombres. Uh-huh. Les dice, comenzando desde Moisés y después por todos los profetas, le fue declarando, le fue explicando algo concerniente a él. Entonces como que, a ver, ¿acaso no empezó todo en Belén? No empezó todo en Belén. Es como que en Belén fue el clímax de algo que venía de antes. Y me parece que no sé si en la occidentalización o en la perspectiva tan
superficial de esta época, hemos perdido eso. Entonces discutimos que si el arbolito sí o el arbolito no, que los alemanes que estaban allá, ellos lo trajeron, que si el nacimiento no el nacimiento, que ¿cómo se dicen acá? Que arrullar al niño, arropar al niño, sí. Que si el niño, que si hacemos regalos, que si no hacemos regalos, que si Jesús nació o no nació el 25 de diciembre, que fue imposible, y es como que o discutimos sobre el tema o rechazamos sobre todo el tema, pero como que nos hemos perdido un poquito la esencia, ¿no? O simplemente lo hacemos algo abstracto, ¿no? Es que Navidad es un tiempo de familia, de regalos. Lo moralizamos, inclusive. Entonces, Navidad es un tiempo para estar en paz. Para estar en paz. Para compartir con la familia. Sí, exacto. Y está bien. Y espérame, perdón, es que dime que no es verdad que muchos cristianos ven así la Navidad. Sí. Es un tiempo para estar en familia, para estar en paz, para meditar. Pero es como que, ¿meditar en qué? Uh-huh. ¿Y hablar de qué? No, para estar juntos. Y es como que les da la moralina del 24 y el 25 se olvidó. Sí. Pero entonces, como que algo se perdió. Claro. Se vuelve muy... cotidiano. Cotidiano, liviano. Uh-huh. Y es como que, y mezclado a esa sensación de que, ya que termine el año, es como que... Sí, y después también está la tensión clásica entre el materialismo, el consumismo, y no, es que hay que poner a Cristo en la Navidad, es más fuerte en inglés, donde dice Christ, o sea, Christmas, claro. Que la etimología es la misa de Cristo, claro. Christ's Mass. Entonces, es el momento donde tiene una celebración religiosa para reconocer a Cristo. Entonces, no, porque hay que mantener a Cristo en el Christmas. Y está bien, pero yo creo que algo se pierde, y lo que se pierde es justamente lo que tú dices, de que la llegada de Cristo es la culminación de cosas que empezaron en Edén. Sí. Entonces, de Edén a Belén hay mucho tramo. Bastante. Así que creo que cuando queremos rescatar, digamos, el sentido de la Navidad, está bien si queremos pasarlo en familia, perfecto. Si no queremos, son cosas malas, obviamente. O sea, los regalos y los Reyes Magos. Son bien recibidos todos los regalos. Ajá, sí, y los... la cena. Y la natividad, y el pesebre y todo. Ok, va. Son tradiciones. Pero yo creo que es una invitación también a entender por qué la llegada de este niño cambió toda la historia. Sí. ¿Por qué? O sea, yo sé que es un invento occidental, pero creo que es interesante el hecho de que la historia se divide con el nacimiento de este hijo. Hay algo que sucede y lo podemos encontrar que Jesús lo tenía bien presente en Lucas 24. Sí. Porque les da cátedra y les dice, mira, comenzando desde Moisés, o sea, el Pentateuco, es decir, posiblemente desde Génesis, les fue explicando todo lo que tenía que ver el Antiguo Testamento concerniente a el Mesías. Entonces, vamos a ver si en los próximos minutos podemos trazar ese hilo de cierta forma para poder apreciar el nacimiento de Jesucristo dentro de ese contexto mayor. Sí, y por eso el episodio de hoy se llama La gran historia de la redención. Y es interesante porque Lucas, cuando Jesús, ahí en el capítulo 24, verso 27, cuando dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba, esa palabra griega, les explicaba, dicen otras traducciones, diahermeneu, es de donde viene esta palabra. Dias es compuesto a través de la hermenéutica, donde nosotros sacamos esa palabra, la explicación de. Y aquí es donde surgen varias escuelas de interpretación que creo que es bueno ponerlo sobre la mesa antes de ir a la gran historia, porque algunos dicen, ¿ves? Esto nos da pie para buscar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ese tipo de hermenéutica se le llama hermenéutica cristocéntrica, ¿no? Hay comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay toda una serie que salió no hace mucho, ¿no? Chris Centered. No sé. Comentarios donde
de todo el Antiguo Testamento. Ok. ¿Y donde van, o sea, encuentran a Cristo? Claro, aquí podemos ver a Cristo. Aquí, Sí. ¿por qué? Porque la premisa fundamental de ellos es, ¿ves? Lucas dice que Moisés y los profetas, que es una forma sencilla de resumir el Antiguo Testamento, faltan los escritos, pero era una forma judía tradicional de hablar de todo el Antiguo Testamento, está Cristo ahí, ¿no? Porque dice el versículo, les declaraba, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces, ¿ves? Van por ahí. Hermenéutica cristocéntrica tiene algunas desventajas. Si bien el concepto a lo mejor inicial no es malo, pero tiene algunos problemas. Y es que podemos llegar a forzar el texto tratando de encontrar a Cristo en todos los versículos del Antiguo Testamento. Y terminamos o alegorizando el texto o viendo en el texto lo que el texto nunca quiso decir. Sí. ¿Viste? Sí. Y después ya están en Cantares y están tratando de encontrar a Cristo como el amante. Ajá. Y dicen, no, es Cristo y la iglesia. Y dicen, bueno, o sea, como que no encaja. Y todo termina siendo, como tú dices, una alegoría. Es algo tan abstracto donde lo que quiso decir realmente no lo dijo, sino que es otra cosa, y el que lo puede interpretar pues es la persona que lo anda buscando. Entonces, donde rasca encuentra. Claro. Y bueno, entonces, ¿cuál sería esa sería la hermenéutica, cristocéntrica? ¿Cuál sería entonces otra manera de entenderlo? Algunos le llaman hermenéutica cristotélica, de telos, ¿no? Que es una palabra griega que habla de propósito. Entonces ellos dicen, todo el Antiguo Testamento tenía como propósito apuntar a Cristo, que no significa que voy a encontrar en todo el Antiguo Testamento a Cristo alegorizado como tal cosa. Hay un libro de Lucas Alemann, que él es el editor, se llama La hermenéutica de Cristo, y habla un poquito de eso, de esa hermenéutica cristotélica. Ese está en español, pensando en algunos recursos que pueden servir, de cómo el Antiguo Testamento va apuntando hacia un propósito, ¿no? Y creo que eso le da más sentido y no desnaturaliza tanto el texto. Entonces, así podemos trazar una historia de redención que es distinto a ir encontrando a Cristo en todos los versículos del Antiguo Testamento. Sí, totalmente. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo comienza esa historia? Obviamente en el jardín, ¿no? Está la rebelión de la humanidad. Hay un deseo de tomar lo que es bueno y malo en mis propias manos. Entonces rechazo a Dios, no dependo de Dios, me alejo de Dios. Y por lo tanto hay una división, una separación. Nosotros entregamos lo que Dios nos dio en cuanto a esa autoridad, y ya hay un ser que termina teniendo el poder por medio de la muerte al ser humano, ¿no? Entonces, eso es ese primer quiebre, y crea una necesidad en el hombre de volver a conectarse con Dios, volver a tener una relación con Dios que antes se había roto, que se rompió a causa del pecado, ¿no? Y empezamos a ver incluso en los primeros, en la primera familia, ¿no? Caín y Abel, cómo es que hay ahora un sistema de sacrificios. Ahora hay un montón de cosas que se podría decir en cuanto a los sacrificios, pero básicamente es una manera de poder como que brincar esa brecha para conectarse con Dios. Vuelvo a decir, hay diferentes formas de verlo. Lo que yo he escuchado y estudiado últimamente tiene que ver con un ser inocente. Ahora puede, por medio del sacrificio, ascender a Dios. Y es porque yo, con mi pecado, yo no puedo. Claro. Entonces, y crea un espacio para la comunión con Dios. Correcto, ¿no? correcto. Pero encontramos que eso no es la solución, porque el mismo Abel termina matando a su hermano. Entonces, Caín. No, Abel es muerto por su hermano. Sí, correcto. No me cambie la historia de la verdad. ¿Qué están haciendo? Dice. Y después vemos constante rebelión
constante rebelión, de tal forma de que hay un tema de seres espirituales. Esto todo lo hablamos en Sobrenatural, ¿no? Sí. O sea, la caída de los seres espirituales entremezclándose, dejando lo que era su ámbito, ¿no? Como dice, creo que es Judas, dejando su ámbito natural para ir a la tierra. Entonces hay otra vez una mezcolanza de cosas que no deberían de mezclarse. Después la Torre de Babel, está el diluvio, y después Dios dice, bueno, espárcense, llenen la tierra. Y la primera cosa que dicen es que no vamos a llenar la tierra, vamos a juntarnos. Y quieren hacer una torre para llegar al cielo. Entonces, una vez más, voy a trascender aquel espacio que a mí no me corresponde bajo mis propios términos, como yo quiero. Sí. Entonces, vemos ahora toda la humanidad involucrada en un acto de rebelión. Dios los entrega entonces a ser esparcido por medio de lenguajes, y de cierta forma lo encontramos en Deuteronomio 32, habla acerca de la entrega, todo lo que vemos en Sobrenatural. Exacto. Según el número de los hijos de Dios. Entonces, incluso en Hechos capítulo 17 dice Dios que determinó los tiempos y los espacios para las naciones. Entonces hay un cierto tipo de entrega, como que no quieres estar bajo Dios, quien quiere lo mejor para ti. Quito mi mano. Entonces tú vas a estar bajo estos seres espirituales injustos que ahora van a ser más difícil tu vida. Sí. Entonces tenemos esa situación. Después, de manera milagrosa, Dios crea una nueva nación. De una pareja básicamente muerta. Y es como una segunda oportunidad. Exacto. ¿no? Ahora, ojo, si seguimos, podemos terminar en 4 horas más, ¿no? Pero quizás solamente para precisar algo, el punto de partida de esta historia sería el famoso pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Correcto? Que muchos le llaman el protoevangelio, como el prototipo inicial de evangelio. Dice, para después volver a Génesis 12 rápido, dice: pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y claro, para nosotros hoy, miles y miles y miles y miles de años después, decimos, ahí está, esta es la primera promesa, y es como súper mesiánica, súper fácil. Pero en los tiempos cuando fue escrito Génesis, no tenían ni la menor idea de qué estaban hablando. Lo único que podían concluir era que iba a venir un descendiente de una mujer, o sea, un ser humano. Un ser humano va a haber tensión aquí entre la humanidad y este ser espiritual que se reveló, ¿no? Y este ser humano, un descendiente tuyo, de la simiente de la mujer, le va a herir en la cabeza, el otro le va a herir en el calcañar. Tiene que ver con talón. Evidentemente una es más mortal que otra. Hasta ahí. ¿Por qué lo quiero precisar? Porque cristocéntrico sería, ves, ahí está Cristo. Pero desnaturalizamos el texto de los que lo leyeron originalmente. Y los que lo leyeron en aquel tiempo ni sabían que apuntaba a Jesús, ¿no? ¿Qué habrán entendido? No sé. Quizás había mucha expectativa en el nacimiento del primer hijo de Eva. Totalmente. Y el primer hijo de Eva fue el asesino. Sí. O sea, ¿a dónde voy? ¿Cómo de alguna manera se empieza a construir una historia que quizás no siempre fue de acuerdo a las expectativas humanas de los que iban entendiéndola en aquel tiempo? No sé si me explico. Sí. Ahora, una pregunta que quizás raya en herejía. Pero, ¿tú crees que de cierta forma Dios estaba dando oportunidad a ciertas personas para que sean esas figuras mesiánicas? Para que diga, vaya, Caín, tú quieres ser, entonces vence al pecado. El pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorarte sobre él. Y es como que, no quise, no lo hice. Después tenemos a Noé, hombre justo, piadoso. Después ya que como que el caos del mundo le vuelve a envolver. O sea, después los reyes. ¿Tú crees que quizás... No sé si tanto... O sea, yo sé que es hipotético. Sí, no sé si tanto la oportunidad mesiánica, pero evidentemente lo que está diciendo Génesis 3 es que esto que ustedes hicieron un desastre, lo vamos a arreglar. Quiero ser parte de ese arreglo. Creo en ti, Dios. Porque ahí no quiso creerle a Dios. Sí. Quizás de por ahí... forma, sí, a lo largo de la historia hay como... Lo ves en el texto, como que va estableciendo una persona como, este podría ser, este podría ser, este podría ser. Y es como que, no, siempre no.
O sea, lo ves algunos lo ven con Salomón. Ajá, con Salomón, Sí. correcto. Algunos lo ven como, se paran al final de la historia y es como Dios fue levantando hombres para descartarlos, para mostrarles que ninguno era, sino que la salvación viene de Jehová. Puede ser una Puede opción. ser, sí. No sé si iría del otro extremo de decir, si lo hubiesen hecho, hubiesen sido el Mesías. Claro, sí. Sino No más es bien, un teísmo abierto. Claro. Sino quizás un punto intermedio puede ser, mira, yo quiero ser parte de la obra que tú estás haciendo. Porque de alguna manera, la genealogía de Jesús, lo que pone en la mesa, cuando él pone en Mateo capítulo 1, o sea, el autor pone su genealogía, es estas personas, por la fe, decidieron ser parte de esta gran historia que Dios estaba escribiendo. No entendieron que venía. Sí. No tenía idea qué iba a pasar. Rahab no tenía ni la más mínima idea que iba a ser parte de la descendencia del Mesías, pero ella le creyó. Ruth no tenía idea, era una moabita. ¿Qué iba a saber? Pero cuando conoce de Jehová por su esposo y después cuando tiene ese encuentro o ese conocimiento experimental por la influencia de su suegra, ella le cree a Dios. Entonces es como que de alguna manera lo que va haciendo Dios a lo largo de la historia es ¿de qué lado te pones? ¿No? Yo estoy haciendo algo, lo estoy preparando, ya llegará el tiempo. Yo le creo, no sé de qué se trata, Ajá. no sé cómo va a ser, Sí. no sé dónde va a ir apuntando, porque como que la historia empieza a trazarse de forma muy tenue. Por eso fui a Génesis 3, porque es como, re fácil decir, ahí está Jesús. Pero en aquel tiempo lo único que se sabía era que un descendiente de la mujer iba a arreglar esto, pero no fue así. Bueno, vamos a Génesis 12. Ok, Génesis 12. Dios crea. Y esto siempre, o sea, cuando lo vi en este contexto, me voló la cabeza. Dios entrega todo el pueblo, toda la gente a diferentes regiones y ya. Pero Dios crea para sí una nueva nación de personas que no tenían, no tenían por qué estar teniendo hijos. Entonces, Abraham dice, le cree a Dios, pero después otra vez. Y le fue contado por justicia. Pero después como que falla, se vuelve muy práctico. Dice, bueno, voy a tener un hijo con Agar. Y era como que no, porque lo que yo voy a hacer, tú no tienes categorías para lo que voy a hacer. Tú no entiendes lo que vas a hacer. Yo te pido que tú creas. Y dice que cuando llega los visitantes, y obviamente uno es Jehová, le revela a Sara de que ella iba a ser mamá. Y Sara se ríe. Y por eso llaman a Isaac hijo de risa, porque es como que esto es tan absurdo que cuando alguien lo escucha, se ríe, se mata de la risa, porque esto es el obrar de Dios y el obrar de Dios es absurdo. Sí. No hay categorías para lo que está sucediendo. Entonces nace Isaac y Dios, de cierta forma, lo manda a matar y pone a Abraham en una cierta prueba. Y Abraham cree de que y esto lo explica con más detalle en Hebreos, porque dice como que Abraham, al subir el monte, dijo, bueno, pero Dios prometió hacer algo por medio de mi linaje y este es el hijo de promesa. Entonces Dios lo va a tener que resucitar. Es decir, no tengo categorías para entender qué es lo que va a hacer, pero Dios va a proveer el sacrificio. Dios va a hacer algo. Yo no entiendo, no comprendo, y yo creo que de eso se trata la fe, exactamente como tú dijiste. Entonces dice en Hebreos que cuando baja Abraham y Isaac, dice como que de cierta manera Abraham recibe a su hijo de la muerte. Y eso es algo increíble. Es como que, ok, esto se trata de fe. Sí. Esto se trata de creerle a Dios a pesar de lo absurdo que suene. Sí, y creo que ahí está el punto, porque me parece que como nosotros tenemos la historia completa, miramos atrás esta gran historia de la redención y es como súper sencillo. ¿Cómo los tiempos de Jesús no lo pudieron entender? ¿Cómo no lo van a entender? Pero cuando tratamos de ir construyéndola a medida que se va dando, es como, ¿cómo va a ser? A través de esos dos viejos. Y cuando veo que no llega, bueno, trato de arreglarlo por mi cuenta y hago más desastres, y aún así Dios le da una segunda oportunidad a Abraham y a Sara. Correcto. Capítulo 15, ven, camina recto delante de mí. Y cuando llega, y lo que te decías, Isaac, es como, espérame,
este plan de redención no tiene como muchos pies ni cabeza, ¿no? Y siguiendo rápido, Isaac, 2 hijos. Esaú, Jacob. Siempre va con el segundo. Siempre va con el más chico. El más chico, el menospreciado, Ajá. el que se supone que de él no se esperaba nada. Sí. En cultura oriental, el primogénito es el que lleva todas las de ganar y siempre va a ir por ahí. Pero Dios dice, no, mi obra, esta historia es una historia que yo estoy escribiendo. Claro, y algo interesante acerca de Jacob es de que él valora la bendición de la primogenitura, mientras que su hermano mayor lo desprecia. Entonces puedes ver aún eso, la fe. O sea, es decir, yo creo que lo que Dios tiene para mí es lo mejor y yo voy a luchar y voy a engañar y voy a hacer todo lo que tengo que hacer para obtener esa bendición, porque yo creo que eso es lo más Exacto. valioso. Y es más, Dios le cambia su nombre a aquel que lucha con Dios. Israel. Y eso es lo que significa, porque él lucha con Dios y dice, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Por qué? Porque él ve un valor en la bendición de Dios. Y no hay nada mejor que él puede obtener en la vida que la bendición de Dios. Entonces Dios dice, va, te voy a cambiar el nombre. Tú vas a ser el que lucha con Dios. Entonces él, con toda su familia, baja a Egipto, siendo salvado de manera milagrosa por medio de su hijo José. Baja a Egipto por instrucción de Dios. Baja a Egipto por instrucción de Dios. Antes de eso, ellos se conocían como hebreos, como los errantes, como los que caminaban por la tierra sin un lugar. Y cuando salen de Egipto 400 años después, salen como israelitas, los hijos de aquel que lucha con Dios, que aprecia por sobre todo la bendición de Dios. Dios les salva de manera milagrosa de Egipto y ellos salen y es un éxodo, es una salida de donde están a donde Dios les prometió llevar por medio de Moisés. Entonces eso también les marca. Ellos pasan por medio de las aguas con un sentido de salvación milagrosa, donde no tenían idea de las categorías, de la forma que iban a ser salvados. Exacto. Pero Dios iba a hacer algo. Y ahora, interesante, no quiero ir más allá de lo que el texto dice, pero mira cómo fueron salvos, o sea, de la forma más rara, ¿no? Una vez un hombre explicaba, aquella noche, en todos los hogares alguien murió, solo que en algunos un animalito murió en lugar del otro. Un animalito inocente murió en lugar, otra vez lo que tú decías. Sí. ¿Viste? Es como que algo hay aquí. ¿Qué cosa? No tengo idea. ¿Qué hay? Pero yo le creo a Dios y con la sangre voy a pintar el dintel y le voy a creer a Dios, aunque es la forma más rara y extraña de que esto pueda suceder, ¿no? Sí. Vagan por el desierto. Bueno, después o sea, se vuelven muy prácticos porque está Josué, está Caleb y dicen, hey, vamos a creerle a Dios. Dios nos dio la victoria. Vamos a obtenerla. Los otros espías dijeron, no, o sea, la verdad es que nosotros estamos viendo nuestros números, estamos haciendo cuentas y la verdad nosotros no vamos a poder. Y Dios dice, ok, está bien, no quisiste, ustedes van a morir en el desierto. Y tus hijos, que tanto te preocupaste por ellos van a ser los que van a conquistar la tierra. Entonces espera que toda esa generación se muera. Después, bueno, ahora sí vamos a entrar. Entonces entra a la tierra, conquistan la tierra, ellos toman su lugar ahora y establecen un espacio que en Deuteronomio 32 Dios lo llama su especial tesoro, es su herencia particular. El trato no va a ser por medio de un intermediario, ahora va a ser el pueblo de Israel, ahora siendo una luz a todas las naciones. Dios va a tratar con la historia de la humanidad a través de Israel. Les pone, a mí siempre me vuela la cabeza el hecho de que les pone en el medio de el mundo conocido. O sea, totalmente. Tú estás de Babilonia, un gran imperio, quieres bajar a Egipto, otro gran imperio, vas a cruzar por la tierra de Israel. Es una tierra tan, o sea, siempre en problemas porque está en el centro. Sí. Entonces, Dios les pone ahí y les da una manera de vivir, les da su ley y les da jueces. Ellos rechazan, ellos se rebelan constantemente. Hemos hablado de eso de Tribus a Tronos, hemos hablado de eso también en cómo no leer la Biblia, de qué implicaba esto de no seáis como las otras naciones. Pero como que cada vez más la imagen que comenzó algo borroso, como tú dijiste, ¿no? Bueno, o sea, Dios va a hacer algo a través de una mujer. Ok. Y ahora Dios va a hacer algo a través de esta familia. Después cuando llegan los reyes, Dios, o sea,
el rey David dice, Dios, yo quiero hacerte una casa, yo quiero que tú habites con tu pueblo. Dios dice, muchas gracias, pero yo voy a hacer de ti una casa que no tendrá fin. Y otra vez, yo estoy escribiendo esta historia. O sea, es como, tú tranquilo, la estoy escribiendo yo y la estoy escribiendo de la manera más, no sé si llamarla extraña, particular, única, divina, ¿no? Él le hace un linaje y la promesa es: un descendiente tuyo se va a sentar en el trono y va a haber paz. ¿Y quién aparece? Salomón. Y llegó. Pero no pasó nada. No pasó nada. Es interesante, perdón. Salomón, la gran desilusión. Sería así como una portada del libro. Porque generó una expectativa en la gente. Sí, claro. Totalmente. ¿Será ahora que se empiezan a cumplir? Fíjate, ¿quiénes son los que iban creyendo esta gran historia? Si uno empieza a unir, son los que creían. El que le creía a Dios. Vimos en los tiempos de Jueces, el que le creía a Dios, el que le creía a Dios. Y hubo muchos que dijeron, listo, lo que le prometió David. Y llega Salomón y quizás cuánta expectativa mesiánica había al respecto. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio, pero creo que ayuda a ir pensando, porque como dijiste tú, esta historia se va refinando, se va como acotando, va tomando más lucidez, pero no pasó nada con Salomón. No pasa nada con Salomón. Y luego la historia de cierta forma se repite en cuanto a un segundo exilio. Porque todos los reyes, pues habían algunos buenos, algunos malos, se divide el reino, está Israel al norte, está Judá al sur, pero no, ninguno pintaba como esa figura mesiánica, y los que sí medio pintaba, como Josías, como Ezequías, era como que sí, pero no. O sea, al final siempre había una desilusión, y ellos van a ser llevados a Babilonia. Y Dios les advierte, y Dios manda profetas y dice, oye, si ustedes no cambian, va a venir la destrucción. Claro. La destrucción viene a Siria, o sea, por medio de Asiria, a los reinos del norte, son llevados, son entremezclados, son esparcidos a los cuatro vientos. No había esperanza para ellos. Y después Judá, viendo eso, pues, tuvo, ¿qué? ¿200 años de anticipación? Sí. Y ellos no cambiaron. 100 años, 722 al 600, 100 años. Ajá, 100 años. Ok. Entonces... No, nada. No, ellos no cambiaron. Entonces llega a Babilonia y los toma. Pero de cierta forma los toma y los mantiene intactos y los lleva a Babilonia. Y Jeremías dice, está bien. Vayan. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Está bien, vayan. Ya hablamos de ese versículo. Sí. Pero qué loco, porque es como, ahora que nos vamos a Babilonia, se acabó, ya no hay esperanza. Toda esta historia que se estaba construyendo se acaba. Pero lo más raro, que en Babilonia es donde Dios los preserva. No, es imposible jugar con el supuesto, pero ¿qué pasa si quizás no hubiesen ido a Babilonia? Desaparecen como nación. Sí. Porque quedan en el patio de la pelea entre estos imperios, pero es en el lugar más raro del mundo, en el imperio más sanguinario en aquel momento conocido, ahí los preserva el Señor. Entonces como que, ¿qué estás haciendo, Dios? Y es la cita de Jeremías, y el profeta diciéndoles, vayan a Babilonia. Y les da un número, dice 70 años, ¿no? 70 años van a estar en el exilio. Y ahí están esperando sus 70 años. Después se levanta un hombre que Isaías llama el Mesías, Ciro. Un hombre pagano, pero un hombre que ahora al tomar o crear un nuevo imperio, dice, bueno... Tú eres mi ungido, ¿no? Exacto. O sea, y esa es la palabra, ¿no? Eres mi ungido, y Dios ve, o sea, Isaías, o sea, Dios por medio de Isaías, como que describe a Ciro como una persona que va a seguir adelantando sus propósitos. Y Ciro les hace regresar a Jerusalén. Ahora, algo está sucediendo en medio de todo esto. Tenemos el profeta Daniel. Y el profeta Daniel, estando en Babilonia, le llega una revelación en cuanto a este tema del exilio. Y como que básicamente, y es lo de... las 70 semanas, muchas personas hablamos acerca de eso en el contexto del futuro, el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que en su base es esto. El exilio no se acaba con los 70 años. El exilio continúa. Ustedes todavía están exiliados. Y tenemos después los libros de Esdras y Nehemías
donde vemos que el pueblo regresa, pero no regresa con un corazón nuevo. Ajá. Y sientes que ahí a lo mejor hay algo que se rompió, quizás en muchos. Tal vez una cierta esperanza. Y es como... Sí. Puede ser. Sí. Y quizás por eso cuando vuelven... Acuérdate, eso de yo sé los planes que tengo para ti, es Jeremías 29. Jeremías 31, ¿no? Sí. Es el nuevo pacto. Sí. 31, 32, 33. O sea, está dentro del mismo hilo de pensamiento. Entonces dijeron, bueno, ya, va a llegar un nuevo pacto. Y donde nadie va a tener que enseñar a su hermano y decir, conozcan al Señor, sino que... Yo voy a ser conocido en todos lados. Entonces era como que una esperanza de que algo iba a suceder. Isaías también. Isaías se divide en dos. Los primeros 39 capítulos habla acerca de la tomada, o sea, cuando ellos iban a ser llevados a Babilonia y toda la destrucción, etc. Después en 40 algo increíble sucede. Empieza a hablar acerca de esperanza. Hasta algunos lo llaman Deutero Isaías, segunda Isaías. Y comienza diciendo, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Y tú lees eso, y después lees Esdras, y lees Nehemías, y ves el desastre que hicieron. Ves cómo ellos empezaron a casarse entre gente. Ves que todavía tenían líos Sanbalat y la gente del pueblo de alrededor que seguían metiendo mano y haciendo problemas. Dices, esto no es lo que fui prometido en Isaías 40. Y sí creo que había una cierta desilusión, porque empieza a haber una cierta practicidad en estos años donde los judíos están con su pueblo, pero es como que, mira, tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer lo que nos corresponde, y si Dios hace algo o no hace algo, pues nosotros nos vamos a encargar. No dirías que eso es como que el sentimiento que... Pero al mismo tiempo, otra vez, entonces, ¿quiénes fueron los que se permanecieron de alguna manera fieles? Los que decían, no, yo creo que hay algo más que esto. O sea, quizás algo se rompió, pero al mismo tiempo algo de fe y esperanza. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ¿viste? Cuando la gente llega a decir, bienaventurados son los soberbios. Sí, ¿no? ¿Es así? Sí. Malaquías capítulo 3. Sí. Bienaventurados son los soberbios porque no pasa nada si algo hago el mal. Y fíjate, dice... entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Y después capítulo 4 viene la profecía del Elías, sí. ¿no? Entonces, que comienza en capítulo 3, donde él está haciendo eco a Isaías 40, donde dice 3.1, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto. Claro. Jeremías 31, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Ya viene. Pero, y es como que... pero Dios, sí, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Y se ha alargado mucho, y yo ya no creo, y yo ya suelto la mano, y es como que son de vuelta como Abraham, buscando a Agar, diciendo, que yo no tengo categoría para lo que tú vayas a hacer, por lo tanto, yo voy a empezar a buscar mi propio camino. Sí. Y fíjate, volviendo a Malaquías, capítulo 4, verso 2, leo la Reina Valera, dice... Mas a vosotros los que teméis mi nombre, viste que lo que habíamos leído de capítulo 3, nacerá el sol de justicia. O sea, todavía hay una esperanza. No dejes de creer. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, es como que de alguna forma esta historia rara de la redención no empieza en Belén, ¿no? Y creo que pensando en Navidad, y volviendo quizás al pasaje que leíste al inicio, Lucas capítulo 24, ¿no? Cuando Jesús les explica, versículo 27, dice que comenzando
¿no? Por Moisés. Por Continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Fíjate la reacción que tienen ellos. Dice... el versículo 32. Sí, si lo puedes leer, por favor. Sí. Dice, o sea, llegaron a Emaús, se sentaron, oye, ¿por qué no comes con nosotros? Y después dice, Jesús tomó pan, lo bendijo, partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Wow. Era como que no había cosas que hacían clic y, ya entiendo, ya lo Todo lo que nosotros estamos viendo ahora, correcto. O sea, es como que siento que lo que les pasó, obviamente, mucho más profundo que lo que nosotros hemos intentado en 20 minutos, ¿no? Porque ellos, aún siendo judíos, tenían conceptos que nosotros no tenemos. Pero fíjate, no ardía el corazón. Y creo que quizás hemos perdido un poco de esto de que arda nuestro corazón en Navidad, porque quizás partimos de Belén en vez de ir a Edén. Y cuando vamos a Edén y empezamos a ver toda esa historia, es como que, hey, no pierdas la perspectiva. No hagas que esto se trate de ti. Y pienso que Navidad, a mí personalmente, es un tiempo para mí muy especial. En algún momento en mi debraye mental, creo que era como el rechazo quizás a la celebración típica, que como que desenfocaba, hacía que rechazara quizás la fiesta. Y no me gustaba, y honestamente, y me molestaban que era Grinch y todo eso. Pero con los años me he dado cuenta que quizás era por aquí. Era como que nos estamos perdiendo de algo más profundo. Ajá. Y creo que es un tiempo tan hermoso para una introspección profunda, de mirar atrás y mirar esa historia tan grande que ni el mejor contador de historias podría haber inventado una historia tan hermosa, que no tiene explicación natural, que no responde a la lógica. Correcto. Y creo que cuando vemos la Navidad podemos ver un montón de vínculos a las historias pasadas. Una mujer que no tenía por qué estar teniendo un hijo. Este hijo anunciado por un ángel, diciendo que él va a ser Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que reúne cielo y tierra, aquel que es parte del linaje de David, pero de cierta forma es aquel que más que el templo es el que une el ámbito celestial con el ámbito terrenal, Dios hecho hombre. Y él nace en un lugar menos pensado, pero totalmente anticipado. Sí. Menos pensado porque no hay categorías para el rey del universo naciendo en un pesebre, pero totalmente anticipado porque cuando los sabios que vienen del oriente preguntan, ¿y dónde van a nacer? Van a nacer en Belén. Ok. Pero era tan extraño que la gente decidió no creer. Y yo creo que hay algo muy interesante y creo que sería bueno con esto terminar. Después hablamos acerca de la expectativa mesiánica en próximo episodio, ¿no? Próximo episodio, la próxima semana. Pero algo que me llama la atención, cuando los sabios llegan, esto es en Lucas capítulo 1, ellos vienen preguntando... Mateo 2. Ellos vienen preguntando por el rey, por el Mesías, el rey que ha de venir, etcétera, etcétera. Y los sacerdotes como que sí sabían. No era misterio, pero era tan raro que dijeron, yo creo que no va por ahí. Seguro que no es tan literal, seguro que es algo figurativo, seguro que no sé qué, no sé cuánto. Y yo me pongo a pensar, ¿no hacemos nosotros eso en nuestra vida diaria? Donde vemos y sabemos que Dios obra, sabemos que Dios es real y sabemos que Dios Él cumple, sabemos que Dios llena, sabemos que Dios provee, pero es como que sí, pero yo no tengo categoría para lo que Dios vaya a hacer. Yo no entiendo, no veo, no puedo procesar de manera lógica lo que Dios puede llegar a hacer. Entonces no voy a actuar en creencia. Ahora, si una persona pregunta, oye, ¿tú crees? No, pues sí, creo. Claro. O sea, aquí está. Y somos iguales que los sacerdotes en Mateo capítulo 2. Quizá la pregunta sería, ¿tú crees? Sí. ¿Arde tu corazón al pensar eso? ¿Cómo?
Y el concepto tiene que ver con sentir una emoción tan fuerte que me lleva a la acción. Y quizás ahí está la invitación, como tú decías, ¿no? De contemplar esa historia y decir, Señor, ¿qué oportunidad tengo? No solo de meditar, en vez de discutir, como decíamos al inicio, ¿no? En vez de andar debatiendo, en vez de andar publicando, qué sé yo, la Navidad, no son los regalos, la Navidad Jesús. Sí, pero mi pregunta es, ¿arde tu corazón? O sea, pero tiene que arder cuando yo veo toda la historia. Y cuando, ¿sabes qué? Qué invitación más increíble. Porque es la invitación que nos hace Jesús a través de la fe en Él, a ser parte de esa historia y seguir esperando siempre de Dios. Esa frase, ¿no? De lo mejor está por delante para animarte, no me gusta, pero en un sentido sí tiene algo de bíblico cuando apunto a la esperanza eterna de ser transformados a la imagen del Hijo. Sí, lo mejor está por delante. Y apasionarnos en diciembre y ser bien navideños en diciembre y disfrutar las fiestas, pero por lo que realmente son, ¿no? Y creo que el viaje de Edén a Belén debería hacer arder nuestro corazón. A mí me anima solamente pensarlo, recordar una y otra vez. Resumiste en forma tan concreta cientos y cientos de hipervínculos y si pudiésemos tan solo leer la Biblia de esa manera, y por eso encanta lo que hace Bible Project, ¿no? Que mostrar la historia unificada de Dios. Y cuando uno lo empieza a ver así, creo que experimentar eso que experimentaron los discípulos camino a Emaús, poder experimentarlo cada día, ¿no? Así que bueno, empezamos este camino de Edén a Belén. Próxima semana hablamos de expectativas mesiánicas. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? ¿No? Sí. Una pregunta, no sé si la dejamos. Siempre me llamó la atención. ¿Por qué ante los mismos hechos hubo personas que, como Simeón y Ana, dijeron, wow, aquí está el Mesías? Y otros, sí, como tú dijiste, ¿no? Sí, nace allá en Belén, aquí dice Miqueas, pero ni idea. Y otros terminan crucificándolo. Sí. Algo hay ahí. Todo eso y más lo exploraremos la próxima semana. Dale pues, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.